Hola. Estamos grabando, ¿vale? Esto ¿Eh? luego se puede editar. ¿Así? Sí, claro. ¿Tú sabes editarlo? Sí, se corta y ya está. Vale, muy bien. Entonces, pues nada. Hola Isabel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, hombre. Aquí inmejorablemente en esta terraza, naturaleza, media tarde, Semana Santa. Sí, la verdad es que es un momento delicioso. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy muy bien, estoy muy tranquila. Sí. ¿Eh? Dispuesta a cargar energías, que ya sabes que es algo que yo necesito hacer. Y para volver a arrancar, en cuanto terminen estas vacaciones, con mis proyectos y con todo aquello que estoy en estos momentos fraguando. ¿Y puedes contarme algún adelanto? Bueno, muchas veces he hecho proyectos y realmente luego de repente las cosas ocurren. Es decir, que hay una frase muy bonita que dice que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y entonces, bueno, todos tenemos la experiencia de haber querido hacer muchos planes y luego pues la vida nos ha ido llevando ahí donde realmente nos toca estar. En mi caso, bueno, pues ahora eh, me encuentro en algunos momentos de culmen de mi carrera. Es decir, que he llegado donde jamás sospecharía que iba a llegar, porque realmente tenía otros planes distintos de las cosas que luego han ocurrido, ¿no? Tú sabes que soy psicóloga, me dedico a la psicología, es decir, estudié y adopté esta profesión a partir de un momento dado de mi vida. Soy psicoterapeuta, es decir, recibo en consulta y tengo dos herramientas, tres herramientas para poder ser efectiva en mi profesión. Una de las herramientas es el eneagrama, otra de las herramientas es la naturaleza y la psicoterapia asistida con animales y naturaleza, y otra de mis herramientas son las leyes universales, tal y como las planteaba Gerardo Smelding, que no es mi maestro porque no le conocí, pero es la persona que me ha dado información sobre de qué va esto, ¿no? Algo que todos nos preguntamos. Y entonces con estas tres herramientas tengo un magnífico laboratorio que soy yo, que son mis hijos, que son mis amigos, que son mi familia y que son las personas cercanas a mí, que eres tú, también eres uno de mis laboratorios. Y, y yo a lo que me dedico fundamentalmente es a investigar, a estudiar. Parece que cuanto más sé, menos sé. Y esto es la maravilla de estas tres herramientas que tengo, que son infinitas. El enneagrama es infinito. El enneagrama no solamente trata de los tipos de personalidad, eso es casi como un señuelo para lo que se va a encontrar luego uno. La psicoterapia asistida con animales y naturaleza es tan infinita como la naturaleza misma. Es decir, el respirar el aire que nos ofrece este maravilloso planeta en el que vivimos, con todos nuestros compañeros de planeta, pues no nos da la vida para conocer todo lo que hay, todas las maravillas por experimentar. Y con respecto a las leyes universales, uno se las puede saber. En concreto son 7. Y, pero luego hay que verificarlas, no hay que creérselas. Y entonces a medida que uno va avanzando en la vida, pues va verificando. En cuanto al tema este de que dices de ir verificando, de me has denominado a mí como un pequeño laboratorio Sí, también, o a los tuyos, a los semejantes. sí. Eso también se podría extender a tu día a día, a la realidad que te envuelve, a lo que está pasando en el mundo, a las noticias que tú ves por el telediario. No sé si eres mucho o no de estar a la actualidad, pero supongo que será una gran fuente de información, ¿no? Pregunto. Sí, 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 estoy actualizada al minuto. Me gusta mucho saber lo que está ocurriendo en el mundo, sin emitir juicios de valor, o trato de no emitir juicios de valor, porque entonces quien juzga no observa. Y entonces, pues una de las cosas que las leyes universales han traído a mi vida es no juzgar. Claro que no es fácil y uno tiende a juzgar, pero es cierto que quien juzga no observa. Y entonces observo fundamentalmente de que estamos en un momento muy importante y muy interesante de la historia de la humanidad, en la que nos hemos dado cuenta de que lo que ocurre tiene que ver con el colectivo, tiene que ver con cómo pensamos colectivamente, cómo sentimos colectivamente y cómo nos comportamos colectivamente. Es decir, que lo que vemos manifestarse son los resultados de cómo vibramos, de cómo nos llevamos y de cómo estamos individualmente cada uno
y que individualmente cada uno impactamos en el colectivo. Esto es muy interesante para saber que no vamos a cambiar el mundo y que los idealismos son muy interesantes de tener cuando se es joven, adolescente, y pensar que uno va a cambiar el mundo. Lo que podemos es cambiar nosotros, cada uno, es decir, ocuparnos nosotros de cada uno, para vibrar mejor, para impactar mejor en la vibración que rodea todo este planeta. Entonces, a todos nos gustaría que fuéramos hermanos, que nos comunicáramos, a todos nos gustaría que no se maltratara la naturaleza, que no abusáramos de los recursos, a todos nos gustaría que no hubiera tantas fronteras y que no estuviéramos peleándonos continuamente por el territorio. A todos nos gustaría que no hubiera hambre en el mundo y que pudiéramos tener todos nuestros recursos, los recursos planetarios disponibles, no solamente unos pocos. Sí, hay mundos ideales y hacia ello vamos, pero al ritmo que vamos evolucionando, esta humanidad terrícola. Sí, porque hay gente que opina que en vez de ir para arriba estamos yendo para abajo. A veces, antes de una gran revolución, hay una crisis, y eso lo hemos comprobado en nuestras vidas individuales. Cuando uno va a despertar a algo, antes tiene una crisis, porque es salir de la zona de confort, es salir de lo que uno está acostumbrado a hacer, sentir, pensar, actuar. Entonces uno entra en crisis con lo establecido y uno pasa un mal rato cuando tiene que salir de su zona de confort, de su piloto automático, de aquello que está acostumbrado a hacer. Y por supuesto está convulso el mundo, desde luego estamos... yo veo el telediario, es como sintonizar con el caos FM, como decía mi maestro. Y ver qué es lo que está pasando. Y las voces que salen del telediario son las voces que nos representan, es decir, que representan al colectivo. Por eso es muy interesante tomarse esto de una manera individual, no colectiva. Es decir, como vamos a impactar desde mi punto de vista bonito y tal, para que no ocurran las catástrofes, es que cada uno nos demos cuenta de que tenemos que mejorar, que tenemos que mostrar una versión de nosotros mismos más adecuada, más amable, más bella que la que ofrecemos. Cada vez que pegamos un grito, cada vez que nos enfadamos, cada vez que entramos en furia o cada vez que nos ponemos violentos, estamos nutriendo todo lo que está ocurriendo. O sea, las guerras son una manifestación, pero que son de la guerra interior que tenemos cada individuo. Lo que se manifiesta es lo que previamente se ha proyectado. Esa es una de las leyes universales. Y entonces, bueno, pues el contacto con la naturaleza, el poder ayudar al planeta a manifestarse, el poder vivir en armonía con uno mismo, es por ahí por donde se empieza, para poder luego vivir en armonía con nuestro entorno, será lo que el ser humano se tenga que dar cuenta para poder verdaderamente apoyar a la causa de la fraternidad o de la confraternidad del ser humano y de la humanidad que habita en estos momentos en este planeta. Para eso necesita la gente cierta información, ¿no? Supongo yo. Porque la información, yo por lo poco que he ido leyendo y que conozco, etcétera, se dice que la información pues como que está ahí, ¿no? Solo simplemente tienes que acceder a ella, y si tú no puedes acceder a ella, habrá que pedir ayuda de algún modo, ¿no? ¿Qué le dirías a esa gente que le retumba algo ahí en su ser, en su conciencia, como sabiendo pues que la cosa no está yendo del todo como ella o él pensaba que tenía que ir, y que quiere y tiene voluntad para cambiar, pero no encuentra el modo? O incluso puede que lo encuentre, llámase enneagrama, por ejemplo, en tu caso, pero incluso no se atreve por miedo o por pereza. Bueno, ya empezamos a hablar un poquito de todos los ítems, ¿no? Del enneagrama, de las pasiones. Las pasiones, ¿Qué, sí. ¿Cuál verías tú que, o sea, no sé, qué les dirías a estas personas, o cómo les animarías a que intenten coger este camino al que tú propones? Generalmente las personas tenemos que entrar en crisis y tenemos que tener una crisis además muy aguda. Hay una ley que se llama la ley de la saturación.
La ley de la saturación, que es una subley de las leyes universales, es una ley muy interesante. También es muy fastidiosa, se pasa muy mal cuando llega la ley de la saturación, pero para gracia o para desgracia, o para ninguna de las dos cosas, el ser humano solamente reacciona cuando le cae un meteorito a su lado, es decir, cuando entra en una gravísima crisis personal, que puede ser de índole, pues depende, porque somos muy diferentes entre nosotros. La cuestión de tu pregunta en un primer momento es muy interesante. Decías información. Estamos en la era de la información se respira, la información está en el aire, la información está en el móvil, la información está en internet, la información está en la cantidad de proliferación de talleres y de propuestas de desarrollo personal que tenemos, que no damos abasto. Yo muchas veces pienso que hay más herramientas de desarrollo personal que seres humanos. Bueno, esta pequeña nota de humor para decirte que no vamos a cambiar nuestra manera de pensar, sentir y comportarnos hasta que no entremos en una profunda crisis con ella y hasta que no llegue de algún modo la ley de la saturación. Pero sin embargo yo animo a que no tenga que llegar a la ley de la saturación, porque la ley de saturación es muy dolorosa. Pues, todos los que hemos pasado por una crisis aguda en nuestras vidas, que hemos tenido que poco menos que morir en vida para volver a renacer, sabemos que hemos muerto de dolor para volver a renacer, a la esperanza, y es ahí cuando nos hemos puesto en búsqueda. Y cuando una persona se pone en búsqueda de verdad, es decir, con honestidad, no para ir con pinzas, sino para realmente hacer una centrifugadora de uno mismo, para volverse. Hombre, hoy está muy de moda el término volverse a reinventar. A reinventar, bueno, pues vale también ese término. Eh, lo más interesante es cuestionarse, lo más interesante es ser autocrítico, lo más interesante es observarse y lo más interesante es ser honesto sobre que no estamos precisamente siendo muy éticos, ni muy morales, ni con nosotros mismos, ni con los demás. Y esta falta de valores que son las que nos llevan a que la vida nos ponga en nuestro sitio, es decir, a encontrarnos con situaciones muy desagradables y dolorosas, son las que provocan el hecho de ir a buscar información. Yo animo a que no tenga que ocurrir eso, es decir, porque para empezar esto puede tardar mucho en ocurrir, o para seguir a lo mejor uno quiere ya empezar a aportar consenso, aportar conciencia, aportar acuerdos, aportar valores a este mundo. Y este mundo está emergentemente pidiendo que se aporten valores y que se aporten mejores versiones de cada uno. Tenemos la oportunidad, además, porque tenemos muchísimas herramientas para ello. Es decir, si las mías son el eneagrama, la psicoterapia asistida con animales y naturaleza, es decir, una propuesta de contribuir a que la naturaleza nos apoye y no nos destruya, y las leyes universales que existen, aunque no las vemos, que no son las leyes del hombre, son las leyes universales. Existen muchísimas, cientos de miles de herramientas a las que aferrarnos, con las que poder investigar, con las que poder tener ese laboratorio que decíamos en un primer momento. Y existen muchísimas personas que están al servicio de la humanidad, que han tenido ya su recorrido, que han tenido su experiencia, que saben lo que es la conciencia y que están a disposición. Antes hablabas del piloto automático. Este concepto como tal, ya a petición mía personal, ¿me podrías más o menos pues dar 4 pistas de este concepto? ¿Dónde empezó este concepto? Y este piloto automático, si también calculo yo, que es uno de los motivos por los cuales estamos... por los cuales sufrimos, ¿no? Sufre el ser humano y las realidades que vivimos son gracias, o también te parafraseo, por desgracia, o sin más, como tú te gusta decir, que cada vez... Neutro. Neutralidad, ¿no? Sí. Pues, ¿podrías comentarme un poquito, pues, esto del piloto automático? Mira, es muy interesante lo que dices, porque además has dado en el núcleo de la cuestión. Ahora hablamos mucho de neurociencia, y todo esto es neuro, ¿no? El otro día me hablaban de neuroarquitectura, de neuromedicina, neuropsicología, y entonces, bueno, pues se ha puesto la moda de hablar de neuro, lo que sea. Bien. 4 pistas. Lo primero, el cerebro humano es vago, es un músculo y tiende a etiquetar y además a ahorrar energía. Con lo cual al cerebro humano le gusta el más de lo mismo.
no le gustan las sorpresas, no le gusta cambiar de opinión, no le gusta percibir de la otra manera diferente a como percibe y realmente esto, un auténtico neurocientífico es aquel que controla el cerebro, que lidera el cerebro y que no se deja liderar por el cerebro. Por ejemplo, en el enneagrama es una herramienta amplísima, es una herramienta absolutamente infinita que explica de dónde venimos, a dónde vamos y para qué estamos aquí. Pero hay una parte del enneagrama que es el enneagrama de la personalidad. Y entonces el enneagrama de la personalidad describe 9 tipos de seres humanos, que luego pasan a ser 18, que luego pasan a ser 154. Y entonces esto, de repente el cerebro toma el cargo al enneagrama. Y entonces tú eres un 4, tú eres un 7, tú eres un 9, tú eres un 2. ¿Y qué? Eso es lo que le encanta al cerebro, etiquetar y luego pasar a lo siguiente. Con lo cual nos está haciendo el trabajo. El trabajo del investigador, del neuropsicólogo, del neurocientífico y de aquel que realmente quiere agarrar las riendas de su vida y de su liderazgo, tiene que también agarrar las riendas de su cuerpo y de su cerebro para ser él, cada ser humano, y no el cerebro y el cuerpo los que sean nuestros amos. Entonces el piloto automático es lo que más le gusta al cuerpo. El piloto automático es lo que más le gusta al cerebro y tal, ¿sabes? Estar en la zona de confort. Es decir, ahí donde no ocurre absolutamente nada imprevisible, donde no va a haber sorpresas, donde no va a haber improvisación y donde uno se encuentra seguro. Salir de la zona de confort es algo que nos da pereza a todos, y de ahí la pasión de la pereza como la pasión más característica, principal y capital de esta humanidad. Y es porque en aras de la seguridad preferimos estar en nuestra zona de confort y hacer siempre lo mismo. Entonces nos quedaríamos espeluznados si alguien nos filmara durante un mes seguido viendo cómo estamos continuamente haciendo las mismas cosas todo el tiempo. Es decir, que realmente nos vaya bien o nos vaya mal y tal, seguimos haciendo las mismas cosas hasta que de repente entramos en una profunda crisis con nosotros mismos y con lo que hacemos, sentimos y pensamos. Bien. Yo animo a que salgamos de nuestra zona de confort y de nuestro piloto automático, a que viajemos, a que nos arriesguemos a montar un negocio, a que nos arriesguemos a encontrarnos con sorpresas en la vida, que nos arriesguemos a autoconocernos. Eso es un riesgo que el cerebro no quiere tomar y que el cuerpo tampoco, porque prefiere tener la etiqueta y tal, y con eso se queda tranquila de lo que uno es. Cuando realmente somos muchísimo más grandes de lo que cualquiera pudiera pensar. Entonces, el piloto automático significa, bueno, también es útil, ponerse los calcetines, conducir, prepararse una tortilla a la francesa, ducharse, bien, que no tenga mucha conciencia y tal, una serie de actos en la vida, nos hace, por supuesto, ahorrar energía y nos hace, por supuesto, ahorrar tiempo para las cosas interesantes. Pero el piloto automático para pensar es terrible. El piloto automático para sentir y para vivir emociones es tremendo. El piloto automático para el cuerpo también no le hace tampoco ningún favor al cuerpo. Con lo cual hay que asumir riesgos y hay que utilizar el piloto automático, no que el piloto automático nos utilice. Esta es una de las cosas más importantes. Salir de la zona de confort, irnos a la zona de pánico, y ahí es donde está la magia, ahí es donde está la vida, ahí es donde está la ilusión, ahí es donde está la creatividad, ahí es donde está nuestro potencial humano. Es como que hay que atravesar un pequeño desierto para encontrarnos el oasis. Sí, totalmente. Y desde luego al cuerpo, ni al cerebro, ni a nuestro sistema nervioso central, ni a automóvil le gusta. Pues, empieza a hacer un poco de frío. Sí, voy a encender, aunque sea la luz. Y si quieres te dejo aquí, a ver si me puedes ir comentando. Volviendo un poquito pues al tema que me ha llamado la atención, esto que has comentado de que, bueno, uno tiene que cambiar su estrategia, pero como que se da cuenta cuando empieza a saturarse, ¿no? Sí. Eso tiene también, se le podría nombrar de algún modo como, bueno, una saturación, dejémoslo así. Trasladándolo a la realidad que nos lleva ahora, que nos envuelve, etcétera, ¿no estás viendo que como que el sistema en el cual estamos envueltos empieza a saturarse de algún modo y que empiezan a salir pequeños brotes verdes de la sociedad que ve que por aquí no es el camino?
Y parece que como que se está empezando a, de una manera muy, pues eso, muy salvaje, ¿no? Pero como que parece que se está la cosa moviendo o está empezando a temblar un poquito el sistema. Con esto te dejo. Y voy a encender la luz. Sí, bueno, pues aquí en España desde luego tenemos la prueba científica de que se están moviendo los cimientos, ¿no? Nuestros políticos y todos los que hemos elegido no se terminan de poner de acuerdo, ni siquiera para formar gobierno, ¿no? Bien, están ocurriendo cuestiones que nos van a llevar a una profunda reflexión. Todos los movimientos migratorios nos están dando un espejo de cómo está el mundo y de cómo estamos dejando de que esté el mundo. Pero insisto, yo quiero irme primero antes de lo colectivo y es necesario que sea que nos unamos, que hagamos grupos y que contemos con los demás para nuestros propios propósitos, eso desde luego. Pero a propósito de lo que tú dices, yo sí que creo que hay brotes verdes. Yo sí que creo que efectivamente, yo cuando nací en el año 59, a los animales en este país prácticamente se les trataba de alimañas. Y hoy día proliferan asociaciones de protección animal, de protección del entorno, de protección de nuestros bosques, de protección de nuestras montañas, de nuestros ríos. Sí, están empezando a haber movimientos muy, muy, muy interesantes en este planeta a los que tendríamos que estar de alguna manera dándonos cuenta de que empiezan a existir para no emitir mensajes catastrofistas que lo único que van a hacer es impactar en el colectivo para que sigan ocurriendo cosas espantosas y desagradables. Creo que hay esperanza. Creo que estas nuevas generaciones de chavales y chavalas que están muchísimo más concienciados, son mucho más sensibles. Tú perteneces a esta horda de seres humanos que no quieren adaptarse, que no quieren sobreadaptarse, que son críticos y no obedientes, que quieren crecer. A mis cursos empiezan a aparecer personas de 20 años, 22 años, 25 años. Esto es increíble, ya no hace falta, como decía la Biblia, esperar a cumplir los 40 años en la que has visto ya pasar la primera parte de tu vida para plantearte la segunda. Y hay personas que quieren empezar a crecer desde muy jóvenes y que tienen de algún modo pues un llamado a este crecimiento. En el plano colectivo, perdón, en el plano individual, que es lo que yo veo, sí que puedo ver esos brotes verdes que dices. En el plano colectivo ha sido entrenado tanto el ego patriarcal, el ego competitivo, el ego... llevamos 2000 años alejándonos y alejándonos de la naturaleza, que efectivamente va a costar volver a los orígenes, va a costar volver a comunidades en donde exista el respeto, la fraternidad y donde exista el trato humanista al ser humano y el trato humanista a nuestro entorno. ¿Por qué? Porque llevamos muchísimos siglos entrenando una manera de ser. Por eso quizás a lo mejor nosotros no lo veamos, estos cambios que estamos en estos momentos promocionando. Pero sin embargo, desde luego es mi experiencia y tampoco te voy a decir que es tan vasta como para que yo pueda acaparar una significativa muestra de lo que está sucediendo en el planeta, pero lo que yo veo a mi alrededor es un intento de consenso, la gente va al terapeuta, la gente va a cursos, la gente va a talleres, la gente lee, la gente se mueve, se moviliza para poder dar mejores versiones de sí mismos. Yo acabo de crear un máster de Enneagrama, que era una osadía de 12 módulos con 14 profesores, para obtener una certificación y para poder tener un Enneagrama amplio, no solamente visto o escuchado o aprendido desde un solo punto de vista. Pues este año tenemos la segunda promoción y es el doble que la anterior de gente interesada. Algo que yo pensaba que era simplemente un colocón, de repente pues está asentándose en este país y que además pues me impresiona, ¿no? que la gente pues den sus recursos para este tipo de cuestiones. Estoy muy optimista con respecto a eso. Y además yo creo que es la actitud, no un optimismo, vamos a decir, neurótico, ¿no? Todo va bien, no. Las cosas no van bien. Pero sin embargo hay un llamado. Estoy viendo que la gente quiere despertar. Y eso es muy importante. Y desde luego
tú, yo y muchísimos otros cientos y miles de personas estamos colocando nuestro granito de arena para que esta humanidad evolucione y para que se pueda ver otro planeta de aquí a un tiempo que desde luego, insisto, nosotros no veremos. Pues sí, porque parece que nos hacemos el autoboicot, ¿no? Que es un término que, mira, ahora que me viene, si te parece, profundizamos un poquito, nos saltamos 10.000 páginas del libro de Enneagrama que tienes en tu cabeza y ahora, pues mira, vamos a hablar, ¿te parece que hablemos un poquito del autoboicot? Sí, el autoboicot. El autoboicot como mecanismo que tiene más de una personalidad para... Bueno, te lo dejo a ti. ¿Qué es el autoboicot en cuanto a términos psicológicos y en cuanto a términos ya más estrictos de Enneagrama? Para darles un girito y un poquito, pues no sé, algo más de chicha, que se dice en mi barrio, a nuestros televidentes, youtubers. Bueno, también se llama el saboteador interno. También, es verdad. El saboteador, ¿no? Eso lo tenemos todos. Cuando no creemos en nosotros mismos, cuando no nos hacemos valer, cuando tenemos una opinión de nosotros mismos errónea, que es la que nos han dicho nuestras figuras de autoridad cuando estábamos creciendo y realmente no teníamos recursos para poder contrastar que nosotros no éramos o no somos lo que nos han dicho que somos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta herramienta que estoy proponiendo, que es el enneagrama, que desde mi punto de vista es la herramienta de autoconocimiento más extraordinaria que por lo menos yo he visto y he estudiado, habla de este autosaboteador, habla de este autoboicot. No solamente se produce en un determinado número de personas que pertenecen a un punto del enneagrama, ¿no? Como puede ser el tipo 4. El tipo 4 tiene un autosaboteador cum laude, diría yo, sino que todos lo tenemos, porque nos han dicho que no podemos, nos han dicho que el mundo es inseguro, nos han dicho que tengamos cuidado, nos han hablado de la seguridad metiéndonos miedo, nos han hablado de que somos tontos o de que somos maleducados, o mismo diciéndole a un niño, pórtate bien y sé bueno, es una salvajada. Al niño le estás diciendo que puede no ser bueno, más aún le estás diciendo que es potencialmente malo. Con lo cual pues ese niño crece luego pensando que es malo, que tiene algo erróneo dentro de sí, cuando le han tenido que estar advirtiendo cada vez que salía de casa que se portara bien y que no la liara. Es decir, que yo no estoy hablando de una educación injusta a base de latigazos o correazos, estoy hablando de que tenemos que empezar a hablar bien de nuestros bebés, bien de nuestros niños, de los niños que nacen, y darles poder, cuidar nuestro lenguaje, ¿no? Darles una noción bella de sí mismos. Es decir, todos somos potencialmente maravillosos. Lo que pasa es que tanto la crianza como la educación injusta nos han hecho creer que somos malos, que tenemos errores, que no somos lo suficientemente válidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un autosaboteador. Cada vez que intentamos crear algo o creernos algo de nosotros buenos, aparece el autosaboteador y dice, no te lo creas. Si en realidad eres idiota, o en realidad eres feo, en realidad tienes un error, no te acuerdas que te lo han dicho. Y tú, sí, es verdad, y tal, no puedo. Bien, de eso se trata fundamentalmente, de que tenemos que volver a descubrirnos, que tenemos que volver a saber quiénes somos, que tenemos que volver otra vez a repasar y a revisarnos a nosotros mismos para darnos cuenta de nuestro potencial, y sobre todo que tenemos que no ser vagos, no ser perezosos para hacerlo, porque eso es salirse de la zona de confort, ¿no? Antes que hablabas, eso es salirse, ¿no? Eso es salirse del autopiloto, o sea, el cuestionarse y el pensar que a lo mejor uno es más grande y que a lo mejor uno tiene más capacidades que las que uno cree que tiene por los decretos que ha recibido sobre sí mismo cuando no tenía una capacidad de contrastarlos. Digamos que una persona no es mala, y pongo comillas aunque no me veáis, está mal educada, digamos. Mal educada, efectivamente. Porque a mí la gente me rechoca y que cada vez antes que me llegase esta información del enneagrama, yo era de los primeros, como mucha gente, qué malo que es, qué mala que es, o qué malo soy. Pero si estás oyendo a las mamás en los parques cuando sus bebés están jugando con arena, ay, es que es más malo, es que me la lía todas las noches, es malísimo. ¿A ti cómo te ha salido, bueno o malo?
ya está. El niño ya ha recibido esa energía, ha recibido esa vibra. A lo mejor no tiene la capacidad de comprender y tal lo que le están diciendo, que es una salvajada. Y menos mal que tenemos muchos mecanismos de defensa y de supervivencia para no petar cada vez que nos insultan, cuando todavía no tenemos ni siquiera la capacidad para tomar decisiones. Con lo cual, pues sí, habría que cambiar un poco el lenguaje que hablamos de nuestros hijos y que hablamos de los demás. Y tendría que haber, más que una educación de hijos, una educación de padres. Eso sería muy interesante, tal, hacer una escuela de padres. Es decir, que los padres, cuando vayan a tener un hijo, sepan cómo criarlos y cómo educarlos de la manera más honesta, de la manera más amorosa y de la manera más segura para poderles educar en justicia. Una de las cosas que le ocurre al ser humano, a todos, es el tema de la injusticia. Tenemos todos metidos en nuestro ser y tal la idea de que han sido injustos con nosotros. Y efectivamente lo han sido. Eso lo sabe el sistema nervioso central, no lo sabe la mente. Y entonces, bueno, pues eso le hace a uno no merecedor de ser tratado con justicia. Eso le hace a uno no merecedor de ser amado en profundidad. Eso le hace a uno merecedor de no ser válido para la vida. Y entonces ahí aparece lo que, retornando un poco al principio de nuestra conversación, el autoboicot. Pues mira, ya estamos empezando a quedarnos sin luz. Es una lástima, pero bueno, seguiremos con estas charlas que son súper interesantes, Isabel. Muy bien, Guillermo. Y nada, encantado. Yo con todo esto que me dices, yo no paro de aprender, eso está claro, y espero que toda la gente que nos esté viendo, que te vaya a ver, así sea, que no deje de aprender y de plantearse cositas. Y ahora me estaba imaginando, ya para cerrar, ¿qué te parece? Me estoy imaginando como que desde bien arriba, si hay algún marcianito o algo que está mirándonos con un gran periscopio, si estará un poquito como medio alucinando, medio riéndose, medio mira estos chavales, estos chiquitajos, cómo la están liando, ¿no? Sí. O sea, no parece... Cuando uno tiene esta información, a mí es una de las sensaciones que me da responsabilidad, pero también le doy un poquito de sentido del humor al gran caos en el cual estamos intrometidos y formamos parte de. En el gran caos. ¿No? Hay un recurso que tenemos, y además te agradezco muchísimo que hayas señalado este recurso, que es un recurso extraordinario, que los animales no tienen, pero que tampoco lo necesitan, cuando están en su naturaleza, claro, que es el sentido del humor. Es como cuando ves en el patio jugar a los chiquillos y tal, y darse la pala, y luego salir corriendo y hacer pillerías, ¿no? Pues es así como nos verán los hermanos mayores, si es que acaso nos están mirando. Yo la verdad es que no tengo ninguna experiencia con respecto a otros mundos, ¿no? Simplemente no pretendo ser tan arrogante ni tan narcisista de pensar que este es el único en el que habita vida de todo el universo, ¿no? Y supongo además que todo esto tiene un sentido evolutivo. Quiere decirse que tiene que haber civilizaciones que estén mucho más evolucionadas que nosotros, eso está claro, y que probablemente nos estén viendo, ¿no? Pues para terminar, el sentido del humor es extraordinario y es una manera completa y absolutamente inteligente de cambiar de centro y de poder pensar de una manera más linda, más saludable de todos nosotros. Pues nada, muchísimas gracias, Isabel, y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima.